Esta es la música que hace la diferencia. Las estrellas del pop y de la música brasileña. Sonidos originales del cine y del teatro. Jazz, New Age y otros géneros. Una emisión de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo. Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en 2 discos, uno a cargo del dúo Yical y otro a cargo del Quinto Elemento. En ambos casos, el promotor, el cabeza de proyecto, el hombre muy activo, haciendo música de cámara y haciendo música de jazz, es el reconocido pianista y compositor Felipe Gordillo. Hola Felipe, ¿cómo te va? Muy bien, Germán, muy a gusto de estar aquí contigo en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntame, ¿cómo es que alguien que tiene un proyecto tan sólido como el Quinto Elemento está ahora en proyectos alternativos como este del dúo Yical? Cuéntale al auditorio por qué y qué significa, cuál es el propósito de hacer este tipo de música que se acerca más, ya decía, a la música de concierto que a la música de jazz. Así es. Bueno, considero que todo jazzista o muchos de nosotros que nos dedicamos al jazz venimos de una formación clásica, primeramente, y también cuando pasan los años también nos damos cuenta que esa formación, cuando nos gusta mucho, sobre todo los compositores clásicos, los hemos tocado, los hemos practicado, damos conciertos. Cuando nos adentramos en la composición, en el caso personal, tanto en la composición clásica, en la composición de jazz, se da de una manera, pues no de ayer, no me puse a componer ayer esto de piano y violín, sino ya este proyecto data de un año, y también de la inquietud. He compuesto también obra clásica, a lo mejor mucha gente no conoce, he compuesto obras en estilo bachiano, bueno, he llegado hasta componer una sinfonía dedicada a Beethoven. Uh-huh. Así es. ¿Y por qué en esta dotación? El piano es obvio, pero ¿por qué el violín precisamente? ¿Y por qué no un clarinete o cualquier otro instrumento? ¿Por qué un dúo de piano y violín? Afortunadamente se dio de manera natural. Es la hija de una gran amiga de mi mamá. Curiosamente, hace años, cuando ella tenía 17 años, aunque no digo ahorita su edad, estoy hablando realmente de Yical Ramos, una gran violinista, que yo la conocí cuando era muy chica, le di clases incluso de armonía. Ella siempre se ha adentrado también en el área de la, vamos a decir, de la improvisación, de la armonía, y surgió de una manera natural, es decir, hace un año nos encontramos casualmente, después de años de no vernos, nos pusimos al tanto de nuestras historias, y curiosamente se acercaba su día de su cumpleaños, que fue un 5 de septiembre, me invitó a su casa, platicamos arduamente con muchos amigos, y ya después de ella nació la inquietud: Felipe, juntémonos, ensayemos. Ella me compartía Bartók, yo pues por seguir leyendo obra clásica, pero un día también ella me retó, me dijo: oye, si has compuesto jazz, ¿por qué no compones algo para violín y piano? Y siempre me ha gustado hacer las cosas de manera natural, y en esa ocasión, bueno, con Yical nos pusimos a ensayar. Ella tiene piano en su casa, yo tengo piano en la mía, bueno, y empecé a escribir. O sea, ella me pasó muy buenos tips, que aparte de lo que uno estudia o estudia instrumentación en la academia, en las escuelas, en el conservatorio, me adentró y me puse a escribir, precisamente a distancia ya de un año, música para piano y violín. Pues muy bien, vamos a empezar a ventilar este disco que se llama Sabores Mexicanos, con el dúo Yical, integrado, ya decíamos, por Felipe Gordillo, nuestro invitado de hoy, y por la violinista Yical Ramos. Lo primero que vamos a escuchar es justamente el tema que abre el disco y que se llama Good Luck Chick Corea.
Poquito más de 5 minutos de rendimiento en algo que evidencia el mix o el punto de cruce de Felipe Gordillo, el jazz y la música de concierto. Este es el dúo Yekal.
Estamos escuchando Good Luck Chick Corea con el dúo Yikal. Yikal Ramos como violinista y Felipe Gordillo pianista. Felipe es nuestro invitado de hoy. Veo que el disco se llama Sabores Mexicanos y efectivamente en casi todo el disco hay alusiones al tamal, al pastel, al café, etcétera, etcétera. No sé si es una idea original, pero sí sé que la gastronomía mexicana tiene muchos puntos de interés, como espero que pronto la música de México los tenga. ¿Qué me dices al respecto en este cruce de la comida con la música? Pues salió todo también de manera, como te decía, espontánea. Me puse a trabajar con Ireri, bueno, yo le digo Ireri, pero su nombre en realidad es Yikal. Su nombre significa espíritu en maya. Y también por ahí en el disco le hice un tema a ella. Me pareció muy interesante su nombre. Y bueno, dentro de esa práctica de seguir componiendo y en los ensayos a veces salíamos y de repente nos íbamos a comer un pozole. Ella me platicó de cosas que le gustaban y luego tuvimos un punto de coincidencia. Yo alguna vez probé los chiles en nogada de su mamá y mi mamá hace un rico pastel de elote. Mi mamá y su mamá fueron amigas súper íntimas de años. Fue su mejor amiga de mi mamá. Entonces todo se dio de una manera natural y cuando iba poniendo los títulos de cada una de las obras, pues ella me decía algo con mole, le digo pues enchiladas o algo, dice bueno pues no tan directo, dice vamos a ponerle mejor, dice el tamal oaxaqueño lleva mole. Entonces ahí salió, fue por ejemplo las primeras líneas que escribí de esta obra, concebida como una suite de danzas, de 6 danzas, pero después luego al momento de plasmarlas o ponerlas en el disco las pusimos como temas aparte. Ya sin ninguna formalidad, alguna tiene improvisación, algunas en los conciertos incluso ya las improvisamos y ha habido buenas cosas que han surgido en torno a todos estos sabores mexicanos. Bueno, ya decías en la intervención anterior que la mayor parte de los jazzistas han comenzado con sus estudios de música de concierto, de música clásica que solemos decir, pero es fácil la transición entre la música clásica y el jazz, es decir, cuando tú te sientas a componer, dejas de ser jazzista un poco y te vuelves músico de concierto y viceversa. ¿El tránsito de una a otra fórmula musical se te da fácil o crees que resulta fácil para la mayoría de los músicos? Bueno, en el caso personal considero que es hasta eso natural porque continuamente, tanto a nivel de docencia que doy clases de composición, doy clases de contrapunto, de armonía y en el caso de la improvisación, bueno, estoy improvisando todo el tiempo, componiendo, lo hago de una manera constante y habitual, entonces se da, vamos a decir, de una manera natural. Entonces, si de repente el mood o me siento al piano o agarro la pluma y vas a alguna de las áreas, incluso ni siquiera lo tomo en cuenta. El chiste es que salga una composición de un proceso natural, nunca forzarlo, ¿no? O ahorita voy a escribir determinada obra, ¿no? Sino siempre he soltado las líneas y lo que experimento en el piano o las improvisaciones y a veces pueden tender hacia una corriente o hacia un estilo o hacia una forma clásica o a una forma de jazz, por ejemplo. Ya me dijiste que en las presentaciones del dúo Yikal eventualmente improvisas. De ti no me sorprende, pero Yikal también logra hacerlo, también improvisa en el violín. Así es, lo está haciendo, ella se arriesgó, como pocos músicos lo hacen, sobre todo viniendo de esa formación. He entendido su proceso, ya lo hacía, ya tenía mucho la inquietud y ahorita pues está empapada. Yo también le he empapado de discos desde que oiga a Stefan Grafelli. Hay un buen disco por ahí de Kenny Barron y Regina Carter que se lo he compartido y constantemente, bueno, estamos en comunicación y a ella le encanta empaparse de todo ese estilo y lo está haciendo bien, le está aprendiendo todas las escalas que se utilizan en el jazz, entender la armonía, leer más rápido y lo está haciendo bien. Bueno, pues vamos a seguir escuchando música de este disco Sabores Mexicanos con el dúo Yikal y ahora vamos a ofrecerles algo que se llama Sweet Song. Eso no tiene nada que ver con comida aparentemente, pero si hablamos de dulces, los dulces mexicanos son estelarísimos, ¿no? Así es. Bueno, ahí englobé este tema y más bien quise hablar de que la gente imagine algo lo más dulce. Puede ser desde un chocolate, puede ser desde un buen beso, un delicioso abrazo y esta pieza tiene ese aire para dejar al público que lo interprete de la manera que guste.
Muy bien, el dúo Yical Ramos como violinista y Felipe Gordillo en el piano, en este tema de su disco Sabores Mexicanos, Sweet Song. Estábamos escuchando Sweet Song con el dúo Yical Ramos como violinista y Felipe Gordillo en el piano. Otra cosa que también me resulta, bueno, por lo menos digna de ser preguntada, es, ¿no te sientes un poco desprotegido cuando empiezas a trabajar en un dueto si lo comparas con la clase de respaldo que tienes en tu quinteto, que a veces se convierte en sexteto, septeto, octeto, etcétera? Sí se siente, al principio lo sentía, pero ahora al contrario me siento bien cobijado tanto por ella. Y también tengo en mente, también ya he grabado cosas a piano solo, también me he tratado de escuchar. Y ese sentido de la desprotección, entre comillas, bueno, cuando la música nos acompaña bien o la composición es buena, así lo considero, nos arropa y no hay por qué sentir esa
como miedo o salir a un escenario y empezar un concierto a piano solo, por ejemplo. Pues me da mucho gusto que intentes todas las fórmulas musicales, todos los conceptos, porque finalmente a veces, y esto me resulta un poco extraño, los músicos se casan con ideas y no son tan elásticos como tú. Yo creo que los músicos tienen que encontrar su voz, no solamente desde el punto de vista estilístico, sino también desde el punto de vista de la formación, ¿no? Sí, así es. Es una búsqueda constante que nos lleva años. Yo actualmente tengo 52 años. Desde los 6 años toco el piano. Entonces constantemente y muchas veces me grabo. Es un buen consejo de un maestro. Y cada vez esa voz trato de depurarla, de ir encontrando mi propia voz como lo debe de hacer cualquier músico para tener un sello, un estilo y decir las cosas de una manera personal. Es una búsqueda constante. Claro, en este tipo de duetos, Felipe Gordillo, a veces se tiende hacia los tempos lentos, mientras que en el jazz la tendencia natural es hacia los uptempos. Bueno, también hay mucho contraste entre una actitud y la otra, ¿no? Así es, pero por ejemplo en esta obra de Sabores Mexicanos, las últimas obras, obviamente puse las danzas más rápidas al final y también he compartido con Ireri también temas rápidos. Entonces también nos estamos preparando, o a ella también en el caso personal, yo lo he hecho en el jazz, bueno, ahí como bien lo dice, se acostumbran los tiempos rápidos. Actualmente vivimos muy estresados, todo rápido, llegar rápido a los lugares y parece que es el reflejo de cómo vivimos. Aunque a mí en lo personal he aprendido a dominar los tiempos lentos, es lo más difícil de cualquier músico. Tocar una balada es de lo más difícil. Qué bueno que enfatizas eso, porque sí, a veces los músicos descuidan este punto que es que no se cuelgue la música, porque si al tempo lento no le puedes sostener rítmicamente, entonces lo que estás provocando es una música aburrida y una música un poco sin sentido, ¿no? Así es. La música he considerado que siempre debe de tener contrastes. Un concierto debe ser muy bien planeado, bien esquematizado. No todo debe ser rápido. Debe haber una balada. A lo mejor exageramos y metemos 2, 3 baladas. También, si nos vamos todo arriba o todo en forte, puede ser algo desastroso, un concierto y cansado y repetitivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando propone uno desde una presentación en vivo o una grabación, incluso un disco, al momento de ordenar los temas, también hay que saberlos contrastar. Pues muy bien, Felipe Gordillo, vamos a seguir escuchando cosas de Sabores Mexicanos con el dúo Yical. Y ahora, ¿qué tal si vamos a este tema que se llama Café de Olla? Eso es rico, ¿no? Sobre todo, alguna gente lo endulza con piloncillo. Y todas las variantes mexicanas, tanto de comer como de beber, son realmente muy atractivas, ya decíamos. Ojalá que el público encuentre también muy atractiva esta música que se dedica al café de olla. Es el dúo Yical con Yical Ramos, violinista, y nuestro invitado de hoy, el pianista Felipe Gordillo.
Estábamos escuchando Café de Olla con el dúo Yical. Yical como violinista, Yical Ramos, y nuestro invitado de hoy, el pianista y compositor de todos los temas que se incluyen en Sabores Mexicanos, que es Felipe Gordillo. Veo que este disco está producido, y si no producido, por lo menos distribuido, por Jazz Urtext. Y lo primero que tengo que decir es que encuentro poco de jazz en este disco, pero sí encuentro que Urtext es la marca adecuada para este tipo de proyectos. Un poco ahí crossover, aunque no se siente mucho el espíritu del jazz, pues Urtext está especializada en la música de concierto, y de ahí que le apuesten a este dúo. Pero si bien es cierto que el propósito de Urtext no es necesariamente hacer un gran negocio como las antiguas transnacionales, seguramente también han advertido que hay un potencial económico, es decir, que algo les va a redituar. ¿Tú qué esperas en este sentido del dúo Yical, Felipe Gordillo? Pues ahorita han sido buenas experiencias, incluso la disquera, le mandamos un saludo a Marisa Canales, nuestra gran amiga, creyó en este proyecto. Obviamente, como tú lo dices, a veces no sabe uno dónde colocarlo, si en el área clásica o en el área de jazz. Incluso yo los dejé que ellos lo eligieran, ellos lo pusieron en el área de jazz, está correcto. Hay temas que tienen improvisaciones de jazz, temas que yo ya los compuse bajo ese rubro. Tenía toda esta obra o esta suite de Sabores Mexicanos, y tienes razón, ellos le apuestan mucho, tienen una distinción muy fuerte, sobre todo en el área clásica, música mexicana, impulsan mucho a los artistas mexicanos, pero a la par también han impulsado a nosotros, hemos sido beneficiados con El Quinto Elemento o discos de Eugenio Toussaint, de Cristóbal López, aparecen ahí en sus catálogos. Entonces, bueno, ella realmente siempre tiene una visión muy clara que si es música, si está bien hecha, tiene esa visión. Porque esta obra, bueno, no te he mencionado, la mandé a Francia, a un festival internacional universitario, y fuimos elegidos para representar a México. Entonces fue una gran experiencia llevarnos el disco en mano, y también ya cuando la gente o el público se sienta a verlo, no está esperando si es un concierto de jazz o es un concierto clásico, sino he aprovechado la experiencia de jazz para hacer los conciertos de una manera muy agradable. Y curiosamente, al final de los conciertos, independientemente que se acercan y compran los discos, en esa ocasión, allí en este festival, se acercaban conmigo a pedirme las partituras, por ejemplo, algo muy diferente a lo que sucede a veces en el jazz. En el jazz jamás me ha sucedido así, más que alumnos, colegas o músicos ya en una situación muy concreta me piden los temas o me piden grabarlos para sus proyectos. Entonces es algo interesante. ¿Y cómo les explicabas a los franceses ahí en Belfort el contenido de un título como Pozole? Exacto, ¿verdad? Bueno, yo decía que lo escucharan, que se les antojara. Teníamos afortunadamente un guía o un traductor en el concierto que nos presentaba, y como fuimos varios grupos de todo el mundo de diferentes nacionalidades, yo muchas cosas las hablé en español. Los franceses es sorprendente, hablan muchos idiomas, están muy bien preparados, y en ese sentido entendían perfectamente, y yo más bien me llevé mucha sorpresa de que a veces se acercaban ellos como franceses y me hablaban en español. Entonces la comunicación realmente era directa. Sí, pero me temo que cuando hablabas de, por ejemplo, pastel de elote, no tenían la menor idea de lo que les hablabas. Muy bien, y para seguir con las contradicciones de esto que parece un poco música de concierto y otro poco jazz, pues los temas fueron grabados en el cierre de la temporada de música de cámara 2015 en el Centro Cultural Olin Yolistli. O sea que vas de un lado para otro. Y eso está bien, porque a lo mejor encuentras espacios para presentarte y para hacer un impacto tanto en un mundo como en el otro. Sí, así es. Recorremos las salas de conciertos, recorremos festivales. Ahorita este disco ya lo presentamos en Francia. Entonces abrimos el espacio o buscamos los espacios donde nos llamen, y mientras está siendo bien acogida y tiene buena respuesta tanto los discos y nos están llamando, pues qué mejor que nosotros estar tocando en todo tipo de foros. Muy bien, pues vamos a escuchar un tema más que se llama, en este caso, Regalo de Día de Reyes. Ah, cómo les gusta a los niños esa víspera del 6 de enero. Y bueno, yo espero que nos guste a todos este tema de Felipe Gordillo, que así se llama, Regalo de Día de Reyes, con el dúo Yical. Es del disco Sabores Mexicanos.
Regalo de Día de Reyes, con Felipe Gordillo, nuestro invitado de hoy como pianista y compositor de todos los temas, y Yikal Ireri Ramos como violinista del disco Sabores Mexicanos. ¿Que dónde se compra, Felipe? Preferentemente siempre lo tenemos en nuestras presentaciones, cargamos siempre, aunque la maleta pese bastante, siempre lo cargamos, y generalmente también ya lo pueden conseguir en plataformas digitales. Urtex tiene ese buen acierto, tiene su propia página que es Urtex Online, y ahorita pues nos han dado buenas noticias porque los han metido a sellos muy importantes ya fuera del país. Uno de ellos, Naxos, y hace poco también me dijeron que un disco del Quinto Elemento, el segundo disco, Jazz for Friends, lo metieron a una distribuidora francesa. Entonces nos han abierto las puertas a varios mercados, independientemente de verlos por iTunes y todas las plataformas que conocemos, y nuestros conciertos ahí preferentemente. Pues ojalá que esto, lo que está haciendo Urtext y algunas otras instancias, dé resultado. La mercadotecnia en el jazz es algo que nos urge saber vender para que nos sepan comprar. Urgente en esto que parece ser una época muy importante del jazz de México, pero que no lo será de cierto mientras no entendamos la manera de vender nuestra música. Y eso es algo que nos ha faltado, creo que desde siempre. Finalmente, de este disco Sabores Mexicanos con el dúo Yikal, vamos a escuchar La Giralda y volveremos a charlar con Felipe Gordillo, pero ahora de algo mucho más jazzístico. La Giralda, entre tanto, es la música que hace la diferencia.
Estamos escuchando La Giralda con el dúo Yical Ireri Ramos como violinista y Felipe Gordillo en el piano. Felipe es hoy nuestro invitado estelar y Felipe es también el director del Quinto Elemento. Ya nos estaba diciendo